En esta ocasión dialogaremos sobre las consideraciones especiales en el paciente crítico quirúrgico. Quiero iniciar esta charla con una reflexión histórica. Recordemos que las unidades de cuidado intensivo surgen en el contexto de la atención de los posoperatorios de procedimientos complejos. Inicialmente las unidades de cuidado intensivo eran zonas donde atendían a los pacientes que egresaban de intervenciones quirúrgicas. Con el paso del tiempo, esto se fue extendiendo hasta que surgen las unidades de cuidado intensivo médico. El paciente crítico quirúrgico es una población especial, no solo desde un prisma histórico, sino también por las particularidades que presentan, que dialogaremos a lo largo de esta conferencia. El paciente crítico quirúrgico tiene factores de riesgo secundarios al estrés y a la propia lesión quirúrgica, como podemos ver en pantalla. Recordemos que las lesiones quirúrgicas generan respuestas biológicas y dentro de estas respuestas biológicas encontramos la elaboración de hormonas adrenocorticales, catecolaminas y glucagón, la disminución en la liberación de insulina con una consecuente hiperglicemia, una secreción de la hormona antidiurética y de la aldosterona con un consecuente cambio agudo en los desplazamientos de líquidos y electrolitos con una consecuente alteración en el equilibrio hidroelectrolítico. También las lesiones quirúrgicas se asocian con la liberación de citoquinas, con la estimulación de un estado de hipercoagulabilidad. Traigamos a colación la tríada de Virchow, que se compone por estasis sanguínea, lesión endotelial e hipercoagulabilidad. La cirugía per se genera una disrupción a nivel del endotelio. También las intervenciones se asocian con un aumento de la respuesta catabólica y el incremento de la respuesta catabólica se asocia con un balance de nitrógeno negativo. Además, los pacientes postquirúrgicos experimentan un aumento en la tasa metabólica y ese aumento en la tasa metabólica incrementa el requerimiento y el consumo de oxígeno. Es así que el paciente crítico quirúrgico merece ser estudiado de manera individual. Recordemos que la lesión quirúrgica genera un déficit de insulina y un incremento en el glucagón. Esto lleva evidentemente a hiperglicemia. Esto puede ocurrir en pacientes que previamente no habían tenido anormalidades en los niveles de glucosa o población que era prediabética, pero luego de la intervención quirúrgica recibe el diagnóstico de novo de diabetes. En los pacientes previamente diabéticos la situación es más compleja, porque esto puede asociarse con un control más difícil de las cifras glucémicas. Por ello, en los pacientes quirúrgicos se recomienda el monitoreo cercano con niveles de glucosa, hemograma, cetonas, electrolitos y también la evaluación continua del estado ácido-base. Cuando nosotros hablamos de hiperglicemia en el contexto del paciente crítico, es menester mencionar el estudio NIGHT-SUGAR, publicado en el año 2009, el 26 de marzo, que evaluó el control estricto de la glicemia, definido como niveles de glucosa entre 81 a 108 miligramos decilitro, versus las intervenciones para alcanzar niveles de glicemia por debajo de 180 miligramos decilitro, evaluando la mortalidad y la presencia de otros resultados como hipoglicemia severa. El NIGHT-SUGAR se realizó con 6.104 pacientes. Aleatorizaron 3.050 al grupo de control y 3.054 al de intervención. Este estudio encontró que la mortalidad en el grupo de intervención era de 27.5% y en el de control de 24.9%. Y si bien esto no es significativo, en cuanto a la hipoglicemia severa, esta se presentó en el 6.8% de los pacientes sometidos a control intensivo de la glicemia y tan solo en el 0.5% de los pacientes sometidos al grupo de control.
Sin embargo, un metaanálisis del año 2009 que se realizó con 26 estudios, entre ellos el Night Sugar, que contó con 13.567 pacientes, sugirió que los pacientes de unidades de cuidado intensivo quirúrgicas podrían beneficiarse de la terapia intensiva con insulina. Esto con un RR de 0.63 y un índice de confianza de 0.44 a 0.91, no cruzamos la unidad. Sin embargo, vale la pena mencionar, y esto lo pueden confirmar ustedes al detallar las tablas en el documento original, la heterogeneidad fue mayor del 25%, por lo cual eso no es totalmente confiable. Por otro lado, los pacientes quirúrgicos experimentan pérdida de sangre. También pueden experimentar dolor en la incisión, ayuno por el procedimiento, náuseas, emesis y constantemente reciben fármacos. Y estos factores predisponen a la liberación de hormona antidiurética y de aldosterona. Esto lleva a la retención de sodio y de agua, y esto ocasiona una disminución del gasto urinario, a pesar de que el paciente tenga una normovolemia, y esta disminución del gasto urinario va a generar una respuesta refleja, que es la disminución de la secreción de hormona antidiurética y de aldosterona para poder compensar. Es difícil monitorizar el estado de volumen en los pacientes quirúrgicos, y es relativamente común que los pacientes postquirúrgicos tengan una liberación inapropiada de la hormona antidiurética, llevando a un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética o CADH. Esto es relativamente frecuente en el posoperatorio. Por ende, estos pacientes están en riesgo de intoxicación por agua y también están en riesgo de experimentar hiponatremias graves, con todas sus consecuentes complicaciones, tanto relacionadas directamente con la hiponatremia como con el manejo de la misma y la corrección abrupta de las cifras de sodio bajo. Estaríamos hablando de edema cerebral y también síndrome de desmielinización osmótica. Luego del trauma quirúrgico puede ocurrir una pérdida de líquidos, entre ellos a nivel del sitio del área de la lesión, y el volumen puede empezar a acumularse, como podemos apreciar en esta imagen, a nivel de los espacios intersticiales y a nivel de los espacios intracelulares. Se puede acompañar también por la acumulación, por ejemplo, en el contexto de intervenciones a nivel del abdomen, a nivel del espacio retroperitoneal, y es común que las operaciones que involucran el tracto gastrointestinal, como es el caso de la peritonitis, que puede verse ilustrada en esta imagen, ocasionen una disminución de la motilidad intestinal y se asocian con un secuestro de grandes volúmenes de líquido a nivel de la luz del intestino, a nivel de la pared intestinal y a nivel de toda la superficie de la cavidad peritoneal. Las vísceras pueden empezar a hematizarse y todo eso puede generar un compromiso a nivel del volumen circulante de sangre. Y ese compromiso en el volumen circulante de sangre puede tener graves efectos hemodinámicos, sobre todo en los pacientes ancianos o en los individuos que tienen una reserva cardiorrespiratoria comprometida. En el paciente posquirúrgico, la titulación cercana del equilibrio de líquidos es algo que es elemental y en ocasiones va a ser necesario el monitoreo hemodinámico central, además de la utilización de otros índices clínicos de perfusión y de estado de volumen para poder hacer una adecuada monitoría del paciente. Por ejemplo, la evaluación a través del Mottling Score, la evaluación del llenado capilar, la evaluación de la temperatura en las rodillas, etcétera, etcétera. Una de las complicaciones más temidas asociadas con los posoperatorios de las intervenciones que comprometan el tracto gastrointestinal es la hipertensión intraabdominal, que si la hipertensión intraabdominal la acompañamos de un exceso en cuanto a los líquidos utilizados en la fluidoterapia, vamos a poder terminar desarrollando un síndrome abdominal compartimental, que es devastador. Como bien mencionábamos, el paciente quirúrgico está en un estado de hipercoagulabilidad y esto se debe a la patología de base y a la lesión endotelial.
y cuando los posoperatorios se asocian con inmovilización prolongada, esto también va a sumar debido a que se va a asociar con estasis sanguínea. Y vamos a tener un contexto donde la posibilidad de desarrollar eventos trombóticos como una tromboembolia pulmonar se multiplica exponencialmente. Por ello, los pacientes de los posoperatorios requieren de tromboprofilaxis farmacológica que puede acompañarse o no de tromboprofilaxis mecánica tan pronto como sea posible. La utilidad de la tromboprofilaxis mecánica es muy controvertida, pero la utilidad de la tromboprofilaxis farmacológica es indiscutible y los pacientes quirúrgicos deben de recibirlo. Y si bien algunos regímenes farmacológicos profilácticos se asocian con un pequeño riesgo de sangrado, pueden utilizarse en general en la mayoría de los pacientes quirúrgicos. Es cierto que existen algunas excepciones. Luego del estrés quirúrgico hay una fase temprana de balance negativo de nitrógeno. El balance negativo de nitrógeno puede acortarse o se puede directamente abortar mediante un adecuado soporte nutricional luego de la cirugía. Por ende, de manera temprana se debe optar por alimentación enteral. Esto es algo beneficioso que es reconocido por múltiples sociedades. Se sabe que la nutrición enteral temprana reduce complicaciones y reduce secuelas. También es conocido que los pacientes que no reciben nutrición por periodos prolongados tienen una mayor mortalidad. Con los pacientes quirúrgicos también nos enfrentamos a un dilema y es que no logremos alcanzar el objetivo de ingesta calórica diaria solamente con la nutrición enteral. Y en caso de que esto ocurra, debemos dar soporte parenteral. Pero se recomienda que empecemos con una nutrición enteral temprana, que generalmente se inicia a dosis de 5 a 10 mililitros y se va aumentando según tolerancia hasta que llegamos a los requerimientos calóricos adecuados. En cuanto a lo que dicen algunas sociedades, tenemos básicamente 3: Aspen, ESPEN y la DGEM. Aspen, en cuanto a las pautas nutricionales, puntualizando con la nutrición parenteral en el caso de los pacientes que no logran ser nutridos a través de nutrición enteral, recomienda que se abstenga la nutrición parenteral en los pacientes que tienen un bajo riesgo nutricional durante los primeros 7 días después del ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y durante esos 7 días se deben optimizar todas las estrategias y se deben movilizar todos los recursos posibles para poder mejorar la tolerancia del paciente a la nutrición enteral. ESPEN da un tiempo aproximadamente de entre 3 a 7 días en el caso de que la nutrición enteral esté contraindicada. En algunos pacientes no debe darse nutrición enteral. Por ejemplo, los pacientes que tienen cabos abandonados, es algo de lógica. Si tienen cabos abandonados, si los intestinos no se están comunicando uno con el otro, la nutrición enteral sería algo devastador, algo mortal. Y en cuanto a la DGEM, que es la agrupación alemana, ellos no dan como tal una recomendación, pero recomiendan la nutrición parenteral en la fase aguda, siempre que los objetivos de calorías y los objetivos proteicos no se puedan alcanzar solamente con la nutrición enteral. Dan esa recomendación, aunque no establecen un límite de tiempo para ello. Sin embargo, no debemos satanizar la nutrición parenteral. En ocasiones debe utilizarse e incluso en ocasiones pueden utilizarse estrategias mixtas de nutrición enteral con nutrición parenteral. La nutrición adecuada es algo que es elemental en los pacientes críticos y hago especial énfasis en los quirúrgicos. ¿Por qué? Porque resulta que la nutrición mantiene la masa muscular y ayuda en la función respiratoria. Por ende, impacta en el soporte ventilatorio y por ende impacta en el weaning. Es muy importante que nosotros hablemos sobre la magnitud y la duración de los procedimientos quirúrgicos, porque resulta que la magnitud y la duración de la lesión quirúrgica va a impactar en la respuesta metabólica y endocrina. El objetivo del cirujano es disminuir en lo posible la magnitud, la duración y la frecuencia de las lesiones quirúrgicas. Esa es una de las premisas que defienden
la utilización de medios quirúrgicos por vías laparoscópicas. Y en la mayoría de los escenarios el abordaje laparoscópico es superior al abordaje abierto, y eso es algo que en la mayoría de los escenarios, no en todos, pero sí en muchos, es una regla y no puede discutirse. Sin embargo, la magnitud y la duración del procedimiento no se debe minimizar a expensas de la erradicación incompleta de una lesión quirúrgica. Por ejemplo, en el contexto de una sepsis de origen abdominal o una sepsis asociada a la existencia de un absceso profundo. En la sepsis debe erradicarse el foco séptico. Si no se elimina el foco séptico, no se puede mejorar la insuficiencia respiratoria ni la inestabilidad hemodinámica. Y quiero citar aquí a Clements, y esto ya lo hemos mencionado en otras conferencias. Recordemos, poniendo un ejemplo, que la peritonitis es el motor del fallo multiorgánico. ¿Por qué? Porque resulta que la peritonitis secundaria es una fuente continua de PAMS y de DAMS que dan gasolina a un motor del fallo multiorgánico. Y estoy citando textualmente a Clements, utiliza estos términos. Estos DAMS y estos PAMS, que son generados por la lesión quirúrgica, que son generados por los microorganismos en el caso de los PAMS, y en el caso de los DAMS por la lesión quirúrgica y por el proceso inflamatorio, van a unirse a receptores TLR. Esto va a llevar a la activación de factores transcripcionales como el NF-κB. Y finalmente esto va a llevar a la producción de citoquinas, quimioquinas, al reclutamiento de células inmunológicas, a perpetuar la inflamación, y todo esto va a terminar por llevar a la falla orgánica, al fallo multiorgánico, a una vasoplegia refractaria y a la muerte. Y así se estén dando antibióticos, no va a ser suficiente. El control se va a lograr exclusivamente a través de intervenciones quirúrgicas. En los pacientes con múltiples lesiones que requieren transfusiones masivas, se debe considerar algo que se conoce como la cirugía de control de daños o la laparotomía abreviada. Esto aplica en muchos pacientes críticamente enfermos que no se pueden someter de inmediato a el procedimiento resolutivo, sino que, por poner una analogía, deben ser sometidos a procedimientos de manera escalonada. Y a medida que el paciente se vaya estabilizando y estabilizando, se pueden ir realizando nuevas intervenciones. En el caso de los pacientes politraumatizados, cuando nosotros hablamos de cirugía de control de daños, que este es un término que empieza a surgir en el contexto de las guerras, el control de daños consiste en el control rápido de la hemorragia, consiste en la eliminación de la contaminación, seguido de un cierre temporal que debería ser seguido tan pronto como sea posible por procedimientos más definitivos. Esto, como mencionamos, a medida que la condición del paciente crítico va mejorando. Entonces, el cirujano se encarga de manejar la magnitud y la duración de la lesión quirúrgica, y los intensivistas manejamos las secuelas y cuidamos del paciente para poder asegurar una adecuada reserva nutricional, para poder proteger toda su parte cardiorrespiratoria, para poder proteger y cuidar su sistema vascular y para poder manejar algunas complicaciones que se pueden asociar con las lesiones quirúrgicas. Por ejemplo, la septicemia mediante la utilización de antibiótico-terapia, etcétera, etcétera. El paciente quirúrgico frecuentemente presenta hipotensión y es muy importante en estos pacientes mantener una adecuada presión arterial media, porque cuando nosotros mantenemos una adecuada presión arterial media, nosotros podemos mantener la presión de perfusión. La hipotensión en el paciente quirúrgico es algo que es multifactorial, puede ser por hemorragia en el caso de los traumas, deshidratación en la población con obstrucción intestinal, disfunción cardíaca, pérdida del tono vasomotor, por ejemplo en el contexto de una lesión de la médula espinal, un choque neurogénico, un choque séptico, también puede ser por problemas mecánicos como un neumotórax a tensión o un taponamiento cardíaco.
Entonces, cuando nosotros debemos enfrentarnos a la hipotensión en el paciente quirúrgico, hay varias cosas que debemos mencionar. Históricamente se ha utilizado la fluidoterapia de manera muy liberal en este tipo de pacientes y debemos tener cuidado. La administración de líquidos es algo que es temporal. Me explico. Cuando nosotros damos líquidos, lo que queremos es aumentar la presión de llenado sistémica medio para poder mejorar el gradiente de presiones y poder mejorar la precarga. Y al tener más precarga, poder hacer que por la ley de Starling el corazón mejore la contracción y por ende el gasto cardíaco aumente. Y si bien cuando nosotros damos líquidos podemos hacer esto, usualmente el efecto hemodinámico que tienen los líquidos sobre el gasto cardíaco es algo que es temporal, mientras que los efectos deleterios que pueden tener sobre la PVC van a ser más sostenidos. Eso solamente en cuanto a la mecánica del corazón. Ahora, si nosotros consideramos que la utilización liberal de líquidos puede generar algo que se conoce como coagulopatía por o asociada al trauma en el contexto de los pacientes con politraumatismo, vamos a ver que el escenario se puede volver desastroso. Nosotros podemos causar una coagulopatía dilucional, precisamente por los líquidos. Además, las infusiones rápidas de líquidos se asocian con el desprendimiento del glucocálix, y el desprendimiento del glucocálix, como hemos visto en otras conferencias, se va a asociar con un desplazamiento del punto J hacia la izquierda. Por lo tanto, los líquidos van a perder su poder expansor. Y esto aplica también para la albúmina. Cuando el punto J se pierde, todos los líquidos, tanto cristaloides como coloides, pierden su poder expansor. Nosotros debemos ser muy juiciosos a la hora de evaluar a qué tipo de pacientes les vamos a poner líquidos y a cuáles no. Por otro lado, una presión arterial normal no necesariamente indica una adecuada perfusión. En la figura vemos la relación que existe entre el volumen sanguíneo y la capacidad del sistema vascular. Básicamente, cuando un sangrado disminuye el volumen sanguíneo, va a ocurrir una vasoconstricción compensatoria con el objetivo de intentar restaurar la presión sanguínea. Cuando nosotros reanimamos un paciente crítico quirúrgico, debemos tener en cuenta que la adecuada reanimación incluye la restauración de la microcirculación, incluye prevenir la disrupción de los coágulos, prevenir las rehemorragias y mantener evidentemente una presión de perfusión adecuada al cerebro y a los órganos vitales. Nosotros debemos controlar el foco anatómico del sangrado y esto debe hacerse, y para poder hacerse previamente se puede utilizar, siempre y cuando no existan contraindicaciones, la reanimación hipotensiva. Se puede utilizar reanimación hipotensiva controlada, se logra la hemostasia y se empiezan a buscar unas metas de presión arterial media más cercanas a 65. Recuerden que la reanimación hipotensiva no es para todo el mundo. No se recomienda en niños, no se recomienda en mujeres embarazadas, en ancianos o en pacientes con algún compromiso importante a nivel del sistema nervioso central. Cuando nosotros hablamos de la transfusión de los pacientes quirúrgicos, lo ideal es que se utilice una mezcla equilibrada de glóbulos rojos, de plasma y de plaquetas para ayudar a lograr una hemostasia temprana y poder mejorar la supervivencia. Cuando tenemos pacientes con hipotensión refractaria, a pesar de una adecuada reanimación, a pesar de estrategias óptimas de líquidos, a pesar de la transfusión en caso de que sea necesario, como en el contexto de los politraumas, debemos considerar la utilización de vasopresores. Hay algunos estudios que han concluido que en pacientes con hemorragia se debe contemplar la vasopresina como un vasopresor de primera línea, a pesar de que en este momento por guías la recomendación es que el vasopresor de primera línea sea la norepinefrina. Pero la vasopresina ha cobrado fuerza en la reanimación de los pacientes quirúrgicos, sobre todo en los sujetos
con hemorragias prolongadas, porque se ha encontrado que las hemorragias prolongadas depletan los niveles de vasopresina. Por otro lado, la vasopresina también se encarga de aumentar la sensibilidad del endotelio a las catecolaminas, por ende también potencia el efecto vasoconstrictor de las aminas vasoactivas. Luego de que hay un estrés quirúrgico, hay un aumento en la tasa metabólica, con un consecuente aumento de los requerimientos y la utilización de oxígeno. Cuando nosotros tenemos un paciente con poca reserva cardiorrespiratoria o con poca reserva nutricional, estos pueden ser incapaces de satisfacer la demanda nutricional adicional que pueden tener y también la demanda adicional de oxígeno. Y cuando no pueden satisfacer la demanda de oxígeno, entran en un metabolismo anaeróbico que se caracteriza por fatiga muscular y por insuficiencia respiratoria. En estos pacientes se debe considerar medir y maximizar la entrega de oxígeno, y de hecho algunos autores han propuesto la utilización de medidas supraterapéuticas, como por ejemplo Shoemaker, que Shoemaker propuso hace ya varios años la utilización de metas suprafisiológicas. Siendo más precisos, él promovía la utilización de índices cardíacos por encima de 4.5 litros minuto por metro cuadrado, de aportes de oxígeno por encima de 600 mililitros minuto por metro cuadrado y de consumo de oxígeno por encima de 170 mililitros minuto por metro cuadrado. Y si bien los estudios de Shoemaker mostraron utilidad y impactaron mortalidad, posteriormente, cuando se realizan metaanálisis, entre ellos un metaanálisis realizado por el doctor Gattinoni, por el doctor Brasi y Pelosi, se describe que realmente la utilización de metas suprafisiológicas no tiene mayor utilidad, pero esto se ha propuesto. Recordemos que los pacientes de Shoemaker fue en pacientes quirúrgicos de alto riesgo, por ende es obligatorio que lo mencionemos. Los pacientes quirúrgicos críticos requieren un monitoreo hemodinámico que puede ser realizado a través de métodos invasivos. Algunos autores han propuesto la utilización de tonometría gástrica para la titulación de las infusiones de catecolaminas, para la utilización de productos sanguíneos o para otro tipo de terapias. Esto con el objetivo de aumentar la entrega de oxígeno, como hemos mencionado, a niveles supranormales. Los pacientes crítico-quirúrgicos pueden desarrollar fácilmente una falla respiratoria por edema pulmonar, atelectasias, hipoventilación, aspiración, sepsis e hipotensión. Y el edema pulmonar se debe en gran medida a alteraciones en la ecuación de Starling. Recordemos que en el paciente quirúrgico las fuerzas más importantes cuando hablamos de la génesis de este tipo de condiciones del edema pulmonar asociado pues a alteraciones en la ecuación de Starling, en el paciente quirúrgico las fuerzas más importantes son la presión hidrostática microvascular y la permeabilidad capilar pulmonar. Y en el paciente quirúrgico, como dijimos, va a haber un incremento inicial de la hormona antidiurética y de la aldosterona, y esto va a aumentar los niveles de las presiones hidrostáticas pulmonares. Y esto puede llevar a un edema agudo de pulmón. Una causa común del aumento de la permeabilidad en los pacientes posquirúrgicos es la sepsis no reconocida, que se asocia con una endoteliopatía, y debe sospecharse siempre que exista evidencia de un aumento de la permeabilidad capilar. Y la permeabilidad se puede controlar en tales situaciones al corregir la sepsis, sea mediante el control de la fuente o sea mediante antibiótico terapia. Es bien conocido que hasta que no se corrija la permeabilidad, no se va a poder corregir el edema pulmonar. Hasta que no se logre corregir la permeabilidad, una estrategia útil descrita en la literatura es la reducción de la presión cuña pulmonar al nivel más bajo posible. En el pulmón normal, la ventilación y la perfusión no están equitativamente emparejadas. La aireación es mayor en los lóbulos superiores, el flujo sanguíneo es mayor en las áreas dependientes del pulmón. Entonces recordemos algo que es la relación ventilación-perfusión. Y traigamos a colación tres escenarios. Tenemos el primer escenario, que es el de shunt o cortocircuito, donde la ventilación es cero, pero la perfusión existe y la relación tiende al cero. Tenemos otro segundo escenario, que es el del espacio muerto, donde hay una ventilación adecuada,
pero no hay perfusión y la relación va a tender al infinito. Y tenemos otro tercer escenario que son las zonas funcionales, donde la relación BQ es de 1. Otros autores hablan de una unidad silenciosa, que sería aquella donde no hay ni ventilación ni hay perfusión. El pulmón normal tiene una relación BQ de aproximadamente 0.8. Y hay algo que hace la cirugía. La cirugía tiende a reducir mucho la relación BQ, o sea, la relación ventilación-perfusión, y la reducción de la ventilación-perfusión causa hipoxemia y atelectasias por compresión. Se cree que las atelectasias por compresión empiezan a ocurrir luego de que han pasado apenas 5 minutos luego de la inducción de la anestesia general. La principal causa de cortocircuito en los pacientes quirúrgicos es algo que se conoce como la atelectasia perioperatoria. Acá podemos verla subrayada de rojo. Y este cortocircuito puede incrementarse cuando el paciente tiene edema alveolar o cuando el paciente tiene una sobrecarga de líquidos. De allí la gran importancia de una adecuada fluidoterapia tanto en el contexto prequirúrgico como en el contexto postquirúrgico. Los pacientes quirúrgicos se someten a procedimientos en supinación y la posición del cuerpo, el dolor incisional y la edad afectan la relación que existe entre la capacidad residual funcional y también la relación que existe con el volumen de cierre. La capacidad residual funcional representa el equilibrio de fuerzas opuestas en la caja torácica en el volumen pulmonar en reposo. El volumen de cierre es el volumen de los pulmones en el cual comienza el cierre de las vías respiratorias. Cuando la capacidad residual funcional supera el volumen de cierre, se logra mantener la permeabilidad de las vías respiratorias, pero cuando la capacidad residual funcional cae por debajo del volumen de cierre, se pierde la permeabilidad de las vías respiratorias. Y resulta que la capacidad residual funcional se puede alterar por múltiples cuestiones. Por ejemplo, disminuye en los pacientes ancianos. Por ejemplo, disminuye en los pacientes supinados. La posición de litotomía, que es una posición que comúnmente se utiliza en la ginecobstetricia, reduce aún más la capacidad residual funcional en relación con el volumen de cierre. También en posición supina, más áreas del pulmón van a pasar a ser dependientes y al ser dependientes van a pasar a ser más susceptibles del colapso. Y esto es algo que es más común en pacientes fumadores, porque los pacientes fumadores tienen volúmenes de cierre más altos. Se ha demostrado en múltiples estudios que el cese del tabaquismo durante más de 8 semanas en el contexto de los pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas es un medio efectivo para disminuir las complicaciones respiratorias postoperatorias. Hay algo muy importante que debemos mencionar dentro de este apartado de pacientes y son los pacientes con polifracturas. Los pacientes con polifracturas tienen mayor riesgo de complicaciones pulmonares. Primero, la fractura per se incrementa el riesgo de complicaciones tromboembólicas. Además, el paciente con fracturas tiene un mayor tiempo de reposo y ese reposo es en posición supina y esto se asocia, como vimos previamente, con atelectasias perioperatorias. Es bien sabido que la posición supina prolongada genera una disminución de la capacidad residual funcional y si la capacidad residual funcional empieza a caer por debajo del volumen de cierre, empezamos a tener problemas. Por ende, la estabilización quirúrgica de las fracturas es algo esencial que se debe contemplar. Y si bien no suele contemplarse en el primer tiempo quirúrgico, porque en un paciente politraumatizado la prioridad no suele ser fijar una fractura, sino atender las lesiones potencialmente letales, como el trauma cardíaco, el hemotórax masivo, la lesión de vísceras huecas, etcétera, etcétera. Es bien sabido que la estabilización quirúrgica de las fracturas disminuye la morbilidad pulmonar. También la terapia respiratoria, la fisioterapia, la deambulación temprana y los cambios posturales son medidas que son capaces de impactar en la morbilidad de los pacientes postquirúrgicos. En los pacientes sometidos a cirugías abdominales superiores,
hay una caída significativa en la capacidad vital en el contexto del posoperatorio. Y también podemos encontrar que esta disminución tan importante de la capacidad residual funcional llega a su punto máximo a las 24 horas. Y la disminución posoperatoria de la capacidad vital es otro fenómeno que puede ocurrir, que es un fenómeno restrictivo en lugar de un fenómeno obstructivo. Y esta restricción puede ser causada por el dolor incisional, que disminuye la capacidad del paciente, por ejemplo, para toser y para limpiar secreciones, y la disminución de la capacidad vital va a terminar por llevar a telectasias, hipoxemia y va a disminuir aún más la capacidad residual funcional. En la literatura se han propuesto muchos métodos para poder manejar esto, como por ejemplo la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, la analgesia epidural y el bloqueo intercostal, pero aunque mejoran la capacidad vital y también la capacidad residual funcional, esta mejoría no es inmediata. O sea, luego de las intervenciones no vamos a llegar a los valores preoperatorios que habían. Se ha demostrado que en los pacientes de posoperatorios de cirugías abdominales superiores hay un cambio en la respiración predominantemente abdominal a la respiración de la caja torácica en el contexto del posoperatorio. En esta imagen vemos la relación entre la proporción del diámetro abdominal al diámetro torácico y el tiempo después de una cirugía abdominal. En un inicio la relación es mayor porque hay más respiración abdominal. Luego de la cirugía también hay mayor respiración torácica, por lo cual empieza a caer el diámetro. El envejecimiento y la obesidad se asocian también con respirar volúmenes pulmonares reducidos, por lo que el volumen de cierre en este tipo de población supera frecuentemente la capacidad residual funcional y son pacientes muy predispuestos a el desarrollo de hipoxemia y de fallas respiratorias. Entonces, recapitulemos. ¿Qué reduce la capacidad residual funcional? La obesidad, la citis, la peritonitis, las incisiones del abdomen superior, la posición supina. ¿Qué aumenta el volumen de cierre? La edad, el tabaquismo, el broncoespasmo, las secreciones respiratorias y el edema pulmonar. ¿Y qué acciones pueden prevenir que esto ocurra? Básicamente, la posición erguida a 45 grados, alternar entre posiciones, la utilización de PIP, la realización de inhalaciones y exhalaciones, la analgesia, la fisioterapia pre y postoperatorio, el cese del tabaco, la utilización de broncodilatadores, la tos, la succión, las respiraciones profundas y también evitar sobrehidratar para no aumentar las presiones hidrostáticas y poder generar un edema pulmonar. En los pacientes quirúrgicos la hipoventilación se debe en esencia a un fenómeno restrictivo. Es un fenómeno restrictivo que es secundario a las incisiones dolorosas, que puede ser secundario al proceso inflamatorio, por ejemplo en el caso de una peritonitis. También puede ser en otras ocasiones por la depresión del sistema nervioso central, que puede ser secundario a la anestesia y a la analgesia. Resulta que el sistema respiratorio está protegido de la sepsis y la telectasia mediante un mecanismo de control que responde a la hipoxemia, a la hipercapnia, a la acidosis y a los estímulos irritantes. Y los mecanismos de defensa en los pacientes de un posoperatorio se empiezan a deprimir. Y se deprimen estos mecanismos de defensa para la sepsis y para la atelectasia gracias a la anestesia o a la analgesia narcótica excesiva. Recordemos que los anestésicos inhalatorios llevan a hipoventilación alveolar y generan una respuesta reducida al dióxido de carbono, y las altas dosis de narcóticos deprimen el centro respiratorio y causan hipoventilación alveolar. También los anestésicos disminuyen la actividad mucociliar y llevan a la producción de tapones de moco, y estos tapones de moco pueden bloquear las vías respiratorias inferiores. La posición supina y la depresión de los reflejos protectores durante la anestesia predisponen a la aspiración de ácido clorhídrico o de contenido gástrico. Y la aspiración es un problema. La aspiración puede causar una obstrucción de las vías respiratorias, puede causar también una quemadura química de las mismas, y esto puede llevar a una respuesta inflamatoria que puede ser local, como también puede ser una intensa respuesta inflamatoria que se puede acompañar de infección pulmonar y de neumonía aspirativa.
En este orden de ideas, la presentación clínica de la broncoaspiración varía mucho. En los casos leves vamos a tener pacientes con una tos transitoria, con broncoespasmo mínimo. Y en los casos más graves vamos a tener individuos con hipovolemia, hipoxemia y con neumonía bacteriana fulminante, incluso, ¿por qué no?, con un shock séptico. ¿Y esto cómo se puede manejar? Mediante la succión rápida, la colocación de una sonda nasogástrica para evaluar el estómago, la administración de oxígeno y ventilación, la terapia broncodilatadora, el mantenimiento de la normovolemia, el soporte vasoactivo e inotrópico según sea necesario, evitar el uso de antibióticos a menos que haya evidencia de neumonía bacteriana en lugar de solo neumonitis química, evitar los esteroides mediante la descompresión gástrica, mediante la adecuada posición de los pacientes intubados en posición semi-reclinada a menos que esté contraindicada y mediante el drenaje continuo de las secreciones subglóticas. Vamos a hablar un poco sobre la predicción y la prevención de la disfunción pulmonar perioperatoria. Entonces, debemos mencionar que la espirometría incentivada, la respiración intermitente a presión positiva, el CPAP nasal y la fisioterapia mejoran la función respiratoria posoperatoria. También se ha propuesto la utilización de fajas elásticas. En el texto de Hall y de Schmidt proponen que si el volumen expiratorio forzado en un segundo es menor a 1 litro y la capacidad vital forzada es menor a 1.5 litros y la relación FEP1-CBF es menor del 30%, el flujo expiratorio forzado entre el 25 y el 75% es menor de 0.6 litros segundos, y si la ventilación minuto máxima es menor del 50% del valor predicho, el riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias es muy alto. En el caso de los pacientes, por ejemplo, que se llevan a resección pulmonar, el riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorios es muy alto y una gammagrafía pulmonar cuantitativa puede ayudar a predecir el rendimiento espirométrico pulmonar posoperatorio. Resulta que en este contexto el FEP1 posoperatorio se calcula como el producto del FEP1 preoperatorio y la perfusión fraccional del pulmón restante. Y se considera que el riesgo operatorio es prohibitivo cuando la FEP1 posoperatoria prevista es menor de 0.8 litros. Evaluar la capacidad de difusión también sirve como predictor de morbilidad y de mortalidad luego de una resección pulmonar importante. De hecho, se prohíbe la resección pulmonar si la capacidad de difusión es menor del 60% del valor predicho. Debemos mencionar la prueba de ejercicio cardiopulmonar limitada por síntomas. Es un paraclínico que mide el volumen máximo de utilización de oxígeno. Y el volumen máximo de utilización de oxígeno sirve como un índice de la reserva pulmonar y también de la reserva cardiovascular. Se considera que cuando el volumen máximo de utilización de oxígeno es menor de 10 mililitros por kilo minuto, existe una contraindicación de la resección, mientras que si hay un valor mayor de 20 mililitros por kilo por minuto o mayor del 75% del valor predicho normal, se considera que es seguro la realización de una resección importante. En el caso de los pacientes que tienen una presión arterial de oxígeno menor de 50 milímetros de mercurio o tienen una presión arterial de dióxido de carbono mayor de 45 milímetros de mercurio en reposo, son pacientes que tienen un riesgo operatorio prohibitivo para este tipo de resecciones. Finalmente, antes de llegar a los mensajes para llevar a casa, en pantalla podemos ver los principios del tratamiento para la falla respiratoria perioperatoria. Debemos maximizar el estado respiratorio preoperatorio mediante el cese del tabaquismo, los ejercicios de acondicionamiento del diafragma, la reducción de la obesidad y el tratamiento de enfermedades cardiorrespiratorias. Se debe buscar una fisioterapia agresiva y una deambulación temprana. La fisioterapia debe ser temprana, se debe reducir el tiempo en decúbito, estabilizar las fracturas quirúrgicamente, se debe hacer un tratamiento adecuado de la sepsis y el shock. Hay muchas alternativas: cirugía de control de fuente, drenaje, cirugía de control de daños, antibiótico-terapia. Esto va a depender del escenario. También debemos emplear prudentemente los líquidos intravenosos para poder evitar la sobrehidratación, también la hipertensión intraabdominal y el síndrome abdominal compartimental y el edema pulmonar. Debemos hacer un uso óptimo de analgésicos, en otras palabras, controlar el dolor sin provocar depresión respiratoria.
administrar oxígeno suplementario para poder mantener una adecuada PaO2, tratar las causas identificables de hipoxemia mediante terapia respiratoria, broncodilatadores y si es necesario antibióticos en el caso de la neumonía. Debemos hacer una evaluación pulmonar preoperatoria. Existen muchos métodos como la gammagrafía pulmonar cuantitativa, la determinación de la FEP1 posoperatoria prevista, la evaluación de la capacidad de difusión, la prueba de ejercicio cardiopulmonar limitada por síntomas, la medición preoperatoria en reposo de la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de dióxido de carbono ambiental, y en el caso de que sea necesario la utilización de ventilación mecánica, lo ideal es que el soporte sea corto. Mensajes para llevar a casa. Luego de la cirugía ocurren cambios en los fluidos, electrolitos y hormonas y se incrementa la demanda cardiorrespiratoria y el riesgo de asistencia ventilatoria mecánica temporal. Durante el postquirúrgico, el soporte nutricional y la tromboprofilaxis son de gran importancia. Debe evitarse dirigir la fluidoterapia por la producción de orina. El control quirúrgico rápido es el objetivo de manejo. Se debe tener cuidado con la falla respiratoria perioperatoria, que se caracteriza por edema pulmonar, atelectasia, hipoventilación, disfunción diafragmática y aspiración, y la deambulación temprana, la fisioterapia, el tratamiento de la sepsis y el shock, la analgesia adecuada y la estabilización operatoria temprana de las fracturas son elementos claves en el tratamiento y la prevención de la insuficiencia respiratoria perioperatoria. Muchas gracias.